La educación pública se convirtió en parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. A todos, a todas y a todes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conversaciones educativas, acá como parte de los programas, de los nuevos programas de la Izquierda Diario Más. Hoy nos acompaña, estamos junto con Erika Seidler, acá para hacerle una conversación, una charla, una entrevista a María Betania Oreja Cerruti. Te voy a presentar rápido. Ella es profesora para la enseñanza primaria, se recibió igual que yo en el Normal 1, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación en la ONLU y magíster en Política y Gestión de la Educación, la misma universidad, y actualmente trabajando en varios proyectos y cátedras en el Departamento de Educación. También ejerció como maestra de grado del nivel primario durante 11 años y como profesora en carrera de formación de docente de instituto en la provincia de Buenos Aires desde el 2007 y actualmente es codirectora del proyecto de investigación La formación de la fuerza de trabajo y la educación superior en el Gran Buenos Aires, tendencias y políticas, y desde el 2015 que se desempeña en el Instituto Superior de Formación de Docentes número 36 de la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, donde también es delegada sindical y bueno, como parte de la actividad sindical es congresal de SUTEBA por la oposición desde el 2022. Bueno, Betania, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, antes de meternos un poco en lo que es la lucha universitaria y desde ya la política más general del gobierno de Milei sobre la educación, vos venís trabajando mucho en diferentes textos, tanto histórico como políticamente, sobre cómo las reformas educativas responden a las necesidades del capital, pero previo a esto te quería preguntar, bueno, como que todas estas teorías responden a una teoría más general de capital humano, que aparte justo ya no es más Ministerio de Educación y es Subsecretaría de Educación en el Ministerio de Capital Humano, así que hay algo ahí que te queremos preguntar, bueno, ¿qué es esta teoría o a qué responde o cómo tiene que ver con estas reformas educativas? Bueno, bárbaro. La teoría del capital humano es una teoría que surge a principios de la década del 60 en el marco del fuerte crecimiento económico de esas décadas, post Segunda Guerra Mundial. Y es una teoría que plantea, en realidad trata de explicar de dónde surge el crecimiento económico de esa época, y ellos plantean que no surge solamente del trabajo, del capital y de la renta, sino que habría un cuarto factor que es la educación, y que hacen una explicación bastante lineal y simplificada, después hacen formulaciones matemáticas, ecuaciones en base a eso, pero plantean que la educación genera una inversión en las personas y en las sociedades en general, que eso aumenta, hace una relación directa como que la educación aumenta la productividad del trabajo y que eso implica mayores salarios. Eso en términos así empalma con las ideas del desarrollismo, de la educación como inversión social, con la idea de educación como movilidad social que está tan afianzada en las sociedades y también en la nuestra. Y esa es la explicación así muy sintéticamente. Ahora si quieren podemos ampliar. Lo que hace la teoría del capital humano de alguna manera es una inversión en los términos en relación a que lo que sería la formación, el proceso de formación de la futura fuerza de trabajo, todo el proceso donde nosotros nos formamos y estudiamos, aparece como algo esencial, se naturaliza, y se plantea que el sujeto porta un capital, todos los sujetos, o sea, borra totalmente el proceso de explotación de la fuerza de trabajo, que es lo que produce el capital, lo que produce la valorización del capital, y plantear entonces cada sujeto porta el capital y por tanto es su propio capitalista. Una posición donde se responsabiliza al sujeto por su formación. Bueno, de ahí se deriva todo lo que posteriormente se planteó como que cada uno debe construir su empleabilidad o el emprendedurismo y todo eso. Exacto. Con una fuerte responsabilización en el sujeto, y no da cuenta de cuáles son los procesos que en realidad explicaban el proceso de expansión económica post Segunda Guerra Mundial, el marco de los llamados estados de bienestar, cuáles son los lugares que tienen las especificidades de los
del proceso de acumulación de capital en cada uno de los países, no explica nada, se abstrae de cuáles son la nueva división internacional del trabajo que se produce, justamente que arranca en esas décadas, en la década del 50, 60 y se va consolidando después con la fragmentación de la producción, como aumenta fuertemente la productividad por los cambios técnicos. Todo eso de alguna manera se abstrae totalmente el proceso de explotación de la clase capitalista sobre la clase trabajadora y aparece como una mera formación individual, que es lo que implicaría mayor productividad y por ende mayores salarios. Esa es un poco la teoría, no sé si por la síntesis si queda clara, si quieren que ampliemos algo. Lo que uno sí encuentra es que evidentemente la educación juega un papel en la formación de la fuerza de trabajo, que no es lineal esa formación con la posibilidad de mejores o mayores salarios. Igual uno encuentra en la Argentina, por ejemplo, que la población ocupada tiene mayores niveles de formación, aunque hay desocupados también con formación completa, universitaria o incompleta. Pero en todo caso no es una aportación de capital, que inclusive eso lo emparentaría más adelante con las posiciones de Bourdieu, ¿no? Que dice que los sujetos tenemos capital social, capital cultural y demás, sino que en realidad estamos desprovistos de los medios de producción y tenemos solo para vender nuestra fuerza de trabajo, y hay un proceso de formación de esa fuerza de trabajo que es distinto y específico según los trabajos en los que uno va a desarrollarse. Lo que la teoría del capital humano se plantea en la década del 60 en un marco de expansión de los sistemas educativos y de expansión del financiamiento. Y lo que nos encontramos es que cuando el neoliberalismo retoma la teoría del capital humano y ahora vuelve nuevamente este gobierno, justamente hasta, como vos decís, le pone el nombre al ministerio, es en un momento justamente de retracción del gasto, de ajuste del gasto, ¿no? Entonces, ya tenía, digamos, la teoría tiene deficiencias para explicar la realidad, la sociedad y la expansión económica de esa fase del capitalismo, invierte los términos, naturaliza como que por esencia los sujetos portamos un capital, cuando en realidad como clase obrera cumplimos un papel vía explotación en la valorización del capital. Y de vender nuestra fuerza de trabajo. Y vendemos nuestra fuerza de trabajo y el capital como relación social general en el capitalismo, la relación social general en este modo histórico específico en el que vivimos, es lo que nos determina y determina nuestros propios atributos en todo caso. Pero no es, digamos, por eso la teoría responsabiliza fuertemente al sujeto. Y en este caso esa responsabilización se da en este momento histórico, en un momento de fuerte ajuste en la Argentina, ¿no? Del gasto social, del gasto educativo, de políticas de regulación, de responsabilización de los sujetos por nuestras vidas, ¿no? Bien. En este sentido y en este marco teórico, y bueno, en función de lo que decías también, de en qué momento de retracción del gasto estamos. Hoy además el gobierno usa en forma constante y hasta le puso lo que decía Fede recién, ¿no? El nombre de Ministerio de Capital Humano. Vos en varias oportunidades desarrollaste cuáles son las recomendaciones que promueven los organismos de crédito internacionales sobre la economía en general, sobre la educación en particular y qué incidencias tienen en los gobiernos que también las generan y promueven. Sobre todo esto que sucede en educación, qué responsabilidad tienen los organismos y también qué rol juegan los estados y las empresas. Incluso vos recién decías que esta teoría del capital humano que surge en la década de los 60 también, y una ampliación del gasto tiene también relación con que también es cuando los organismos internacionales comienzan también a financiar programas educativos y a tener más injerencia en los programas educativos vía condicionar determinadas reformas para otorgar préstamos. Sí, a ver, la historia de los países de América Latina, para situarlo en nuestro continente, con los organismos tiene una larga historia y uno en general lo asocia a este condicionamiento de políticas, ¿no? Vía préstamos, bueno, con los préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es bien claro que es la historia reciente de la Argentina, ¿no? Los organismos además juegan un papel instalando agenda, ¿no? De cuáles son las políticas y las reformas educativas que se tienen que realizar, cuáles no. O sea, condicionan de forma directa a través de préstamos que financian y que no,
y van creando, ¿no?, un sentido común respecto de qué es lo que se espera de la educación. Ahora bien, me parece que también a veces caemos en plantear una cuestión conspirativa respecto de los organismos, que obviamente los organismos son actores políticos, hacen política, representan no a un capital individual, sino de alguna manera al conjunto del capital, justamente, y a veces la confluencia que uno ve con la agenda de los estados no es que sea una incidencia pasiva de que el Estado se somete necesariamente al organismo, que puede haber momentos que eso ocurra, de hecho en la historia de la Argentina eso se ve, sino que puede haber una confluencia de agendas, digamos, de intereses, porque justamente el Estado de cada país es el representante político del conjunto del capital. Entonces es lógico que los intereses de los organismos internacionales y de los estados, en líneas muy generales, se encuentren en relación a la fuerza de trabajo. Lo que quiero decir básicamente es, un Estado, históricamente el Estado capitalista, genera infraestructura física, genera rutas, puentes, bueno, para que las mercancías funcionen, para que los capitales operen, y también necesita garantizar la formación de futura fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ahí los Estados nacionales tienen un papel importante en eso, en los sistemas educativos, con todas las formas que después van a aparecer también de privatización, de desregulación, pero los estados siguen cumpliendo un papel en eso. Entonces, justamente en los documentos que uno encuentra ahora, los últimos documentos de los organismos, del Banco Mundial, de CEPAL, de UNICEF, UNESCO, varios que tienen escritos en 2002 en conjunto, varios de estos organismos, plantean justamente la alerta de qué está ocurriendo con la formación de la futura fuerza de trabajo en América Latina post-pandemia. Plantean su preocupación respecto de que ya los operativos internacionales en América Latina, los operativos de evaluación de los aprendizajes mostraban déficits muy importantes en los niños y niñas de nuestros países. Incluso están pensando en el mundo laboral ellos también. Todo el tiempo están pensando en el mundo laboral, todo el tiempo. Eso lo perciben de forma muy transparente, a veces más transparente que nosotros mismos, ¿no? Que los propios docentes, que a veces perdemos la cuenta de nuestro papel en la formación de futura fuerza de trabajo desde el nivel inicial en adelante. Y justamente plantean, ojo, que los países de América Latina pueden estar camino a una tragedia en términos de formación de capital humano, digamos. Y ponen entonces una serie de recomendaciones que los países tienen que llevar adelante para, digamos, salvar los problemas que dejó la pandemia, ¿no?, en los sujetos, que tiene que ver con reforzar conocimientos de lengua, matemática, alfabetización, todo lo que... Justamente ahora están, ¿no?, acá en Capital están desarrollando una reforma en relación a eso, y hay municipios, por ejemplo, como Moreno, donde el mismo municipio tiene un programa que se llama Ley y Escribe, que es para fortalecer aprendizaje de matemática y en prácticas del lenguaje. De hecho, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución a principios de años de que todas las jurisdicciones tienen que impulsar planes de alfabetización. Es a nivel nacional. Porque es un problema que ya estalló, digamos, en la cara. Ya lo podíamos ver previo a la pandemia, se podía ver que había un problema en relación a los aprendizajes. El que no quería verlo era porque no quería mirarlo, pero estaba muy a las claras. La pandemia lo puso muy, muy explícitamente a la luz. Y por eso ahí uno encuentra que los organismos y los estados dicen, bueno, algo hay que hacer con los conocimientos, digamos, los países necesitan que su fuerza de trabajo, sus futuros trabajadores y trabajadoras tengan una base de conocimientos generales, que es lo que está, digamos, en alerta, que ponen en alerta los organismos. Lo que pasa que, bueno, obviamente lo que no dicen esos documentos no explican, bueno, cuáles son las causas de la pobreza, cuáles son las causas de esas tremendas desigualdades en aquellos niños, que hay muchas diferencias en los aprendizajes, lamentablemente, según nivel socioeconómico, según ingresos de la familia, según condiciones de vida, ¿no?, que es obvio. Entonces, todas las causas y cómo ellos mismos en realidad son parte de ese problema no lo ponen sobre la mesa. Claro, UNICEF siempre alerta con el nivel de pobreza infantil, pero las causas... Claro, y lo mismo en estos últimos documentos, inclusive los organismos están planteando que hay que mejorar el salario docente, que hay que mejorar las condiciones de trabajo, que hay que invertir más en educación. Y bueno, por eso digo, el Estado es el Estado capitalista que debe, digamos que de alguna manera está velando por garantizar a los capitales que operan en cada país
que tengan una futura fuerza de trabajo con condiciones mínimas, ¿no? Que son, digamos, los problemas que estamos enfrentando en nuestros países y específicamente en la Argentina con mucha gravedad, ¿no? Que aprenden los chicos y que no aprenden. Claro, y en este sentido, ¿por qué? O sea, los organismos ponen en alerta eso. Para mí es verdad lo que vos decís sobre la crisis educativa en general, que nosotros también tenemos que tomar partido pensando cuáles son esas dificultades. Pero por el otro lado también, o sea, que ya que estamos hablando de la formación de fuerza de trabajo, la educación, que muchas veces cuesta que los docentes lo veamos como más algo ligado y que se produce constantemente en el ámbito educativo en las aulas, también hay otra idea que no está directamente relacionado con la teoría del capital humano o las recomendaciones del Banco Mundial, que es esto de la educación como servicio, ¿no? Porque da una idea de que, bueno, no sería tanto la formación de mano de obra, sino simplemente un lugar de cuidados donde se tiene que garantizar ciertas guardias mínimas, lo dicen ante una huelga obviamente, pero están poniendo una mirada más profunda de lo que es la escuela de alguna manera. Entonces, ¿cómo interpretás vos como ese doble mensaje, ¿no? Por un lado, bueno, tenemos que formar gente para el futuro del trabajo, la escuela atrasa, entonces tenemos que adelantarnos sobre cuáles son las necesidades laborales, entra educación emocional, habilidades blandas, lo de alfabetización las que entra TICs, todo el tiempo, las TICs, todo, y del otro lado te dicen, bueno, pero la escuela tiene que ser un lugar donde sea más de cuidados. ¿Cómo se compatibilizan esas ideas o cómo es esa discusión? Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. O sea, está claro, y la pandemia también lo puso en evidencia, que la escuela juega un papel en relación al cuidado de los niños y niñas, mientras los padres y las madres trabajan. En el caso de los que trabajan bueno, sabemos toda la fragmentación y la diversidad de trabajos y horarios y condiciones de trabajo que tienen las familias, ¿no? Hay ahí digamos, no hay otras instituciones del Estado que se puedan hacer cargo de los niños en toda esa cantidad de horas. Entonces la escuela juega un papel en eso y también juega un papel al mismo tiempo en formar una base de conocimientos generales, me estoy refiriendo sobre todo a la primaria y también a la secundaria, que cuando uno dice formación de futura fuerza de trabajo, muchas veces se asocia la formación para el trabajo con la escuela técnica, y acá claro, no estamos hablando, a la fábrica. Claro, acá no estamos hablando de la formación específica para el trabajo, que mucho de eso se adquiere en los mismos puestos de trabajo, se adquiere en formación posterior, en tecnicaturas, en licenciaturas, en la universidad, en los terciarios, sino que nos estamos refiriendo a una serie de conocimientos, habilidades, disposiciones morales, actitudes básicas para vivir en la sociedad como trabajador y al mismo tiempo como ciudadano de un país específico, ¿no? En ese sentido, la Argentina viene teniendo un proceso de fuerte degradación de la formación de una parte considerable de la clase trabajadora, de los hijos de la clase trabajadora, y por eso nos encontramos esto que estamos diciendo, esto que decíamos antes, ¿no? Y que alertan los organismos y que el propio Estado reconoce muy tardíamente, y por eso ahora se dan cuenta de que hay que hacer algo con la alfabetización, ¿no? Cuando en realidad los docentes lo vemos hace mucho, digamos, ¿no? Entonces hay toda una degradación de la formación de una gran parte de la clase obrera, pero eso en el mundo y específicamente en la Argentina es parte también de procesos de fuerte diferenciación social y educativa, ¿no? En niños que terminan la secundaria sabiendo hablar inglés fluidamente, inclusive un tercer idioma, que se van de viaje de egresados a Londres, ¿no? Que tienen una cantidad de conocimientos y de formación y, bueno, todo un degradé de distintos niveles de formación que no tiene que ver solo con público y privado, ¿no? Con una dualidad en general. Procesos de diferenciación social que atraviesan lo público y que atraviesan lo privado, con fuertes diferenciaciones por provincias, ¿no? En relación al financiamiento educativo, en relación a las condiciones de las escuelas. Entonces, digamos, la escuela, volviendo a tu pregunta, cumple un papel de cuidado, evidentemente, y al mismo tiempo realiza eso, al mismo tiempo sienta determinadas bases de formación básica, ¿no? de conocimientos generales, con todos estos problemas que se agudizan ante la falta de financiamiento, ¿no? Claro. Los déficits fuertes de financiamiento que la Argentina arrastra históricamente, que no son de este año ni del año pasado. Bien, bien. Y bueno, antes de entrar en la discusión universitaria, que me parece aparte vos también
trabajás en ese ámbito, bueno, varios somos parte de ese proceso. Recién decías lo actitudinal también, o sea, no solo hay una formación en cuestiones básicas, bueno, eso en alfabetización, en algunas cuestiones generales sobre matemática. Hay un compañero en Virrey del Pino nos contaba, por ejemplo, de que toda la parte de secundaria estaba muy digitada por lo que era la Cámara de Comercio de Virrey del Pino, porque había una necesidad de formar de alguna manera un sujeto para la contabilidad o para manejar una pyme o algún comercio. Pero lo actitudinal me interesa porque toda esta discusión que hay nueva de habilidades blandas, de controlar las emociones, parece como que no tiene que ver con esto que decías vos recién de una formación más general para el mundo del trabajo, pero ¿tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver completamente. Quizás yo, cuando decía formación general, me refería a la parte más de conocimientos básicos, lectura, escritura, comprensión, pensamiento lógico, matemático, pero por eso en un momento dije así muy rápidamente las disposiciones morales o actitudinales que ahora se plantean como las habilidades blandas o lo socioemocional, que tiene que ver con esto que claramente la escuela... Bueno, Bowles y Gintis, los reproductivistas, los teóricos de la reproducción lo planteaban en su momento como determinadas escuelas a las que concurre determinada fracción de la clase obrera forman en puntualidad. Claro, un tipo de disciplina. Toda una cosa disciplinada y la fuerza, las porciones, las capas de la clase obrera que van a tener trabajos más complejos o más de liderazgos, tienen todo el trabajo en equipo, capacidad emprendedora, ¿no? Eso está, por supuesto, y justamente en estos últimos documentos de los organismos plantean con preocupación los efectos de la pandemia en lo socioemocional, en la escuela, con el papel de la escuela como en garantizar un mínimo de salud biofísica social. Lo que pasa es que todo eso en la Argentina es muy complicado cuando vos tenés familias cada vez más empobrecidas. Claro, 70% de pobreza infantil. 66% claro, de pobreza en promedio en el país. Tenés distritos y provincias con porcentajes más altos, familias abrumadas de problemas para conseguir los ingresos para vivir, algunos con salario estable y otros el que tiene que ir día a día consiguiéndolo. Entonces el bienestar biofísico-social, en una situación de empobrecimiento muy fuerte, donde lo que se ve en la Argentina, más allá que hay 7,algo% de desocupación, tenés todas las situaciones de precariedad del trabajo y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en el sentido de que los capitales están compensando pérdida de ganancias, sobreexplotando a la clase trabajadora. Y eso, bueno, los docentes también lo sufrimos. Sobre eso, ahora que vamos a entrar por el conflicto universitario, que una de las cosas que lo destapa es el veto en relación al aumento de los salarios. Esto que vos decías recién, el aumento en la precarización, la cantidad de horas de trabajo que uno tiene que ir sumando, ¿cómo ves vos, digamos, que impacta en la tarea de los docentes que desarrollan su trabajo en esta situación de casi un 70% de pobreza en las infancias, de un aumento generalizado de toda de pobreza en la población? Y este dato que yo no lo tenía, que incluso los organismos internacionales llaman la atención sobre los niveles de salario docente. Eso, ¿cómo ves vos que cuadra en toda esta situación que venimos conversando? Bueno, es parte del proceso de empobrecimiento general de la clase trabajadora en la Argentina, porque los docentes no solo que tienen que abordar situaciones cada vez más complejas, ¿no?, derivadas de estas situaciones que estamos diciendo, sino que además ellos mismos se van empobreciendo o nos vamos empobreciendo. Si uno ve, por ejemplo, los salarios de la provincia de Buenos Aires, un cargo de preceptor cubre el 40% del salario que se necesitaría de la canasta básica, el 40% en este momento del preceptor. El docente de grado está un poquito más arriba. Un profesor de secundaria cada vez necesita más módulos. Una agrupación docente de Mar del Plata, trabajadores docentes organizados, hicieron unos gráficos de seguimiento cuántos módulos necesita un profesor en la provincia de Buenos Aires o profesora para llegar a la canasta básica a lo largo de estos últimos años, y pasa de 15 módulos en el 2016 a casi 35 módulos en la actualidad para cubrir el mismo salario. Claro. Entonces, obviamente eso impacta pésimamente en la vida del docente y en
Sí, la el proceso enseñanza, educativo, porque claro. todos los que trabajamos dando clases sabemos que cuanto más uno trabaja, cuantos más horas tiene, cuantos más cargos tiene, cuantos más alumnos tiene, la realidad es que peor trabaja, porque no se hace magia, digamos. Se necesita tiempo para planificar, para corregir, para pensar, para abordar todas esas situaciones, ¿no? Hace un ratito cuando vos me hacías la pregunta sobre las situaciones, digamos, lo socioemocional, hay un papel que juega la ESI. No es casual que la ESI aparezca. Vieron que la ESI las 5 dimensiones de la ESI abarcan todo. Y justamente es la escuela planteando, bueno, no tenés que matar a tu compañero si hay algo que no le gustó, no le tenés que pegar, tenés que respetar. Bueno, esa cuestión muy básica, ¿no? de relaciones con otro, que a la escuela también se le exigen. Bueno, y en ese sentido claramente degrada el trabajo docente y lamentablemente degrada también las condiciones de aprender de los alumnos. Esa es la realidad, lamentablemente. Claro. En una situación en la que aparece muy fuerte el conflicto universitario, claro, la pérdida de salarios de los docentes universitarios, que claramente estamos perdiendo, y no aparece con la misma claridad la enorme pérdida salarial de los docentes de las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las diferencias además que hay entre provincias, ¿no? Eso es para pensar cómo se instala en la sociedad la pelea por el financiamiento universitario, una ley de radicalismo que ni siquiera fue, digamos, una ley que a mí, la verdad, me da como bastante vergüenza, porque es una ley que en realidad solo planteaba, la ley que vetó Milei era una ley solo de recuperación de lo perdido este año, ni siquiera planteaba metas para un presupuesto universitario a más largo plazo, y me da vergüenza lo que plantea. Porque es el congelado del masismo, es el presupuesto que viene congelado otros Pero años. además ni siquiera planteaba un artículo respecto de la pérdida de todo el resto de los niveles educativos. Eso me parece muy grave. Y que eso haya pasado y no se haya puesto más en evidencia, se plantea, ¿no?, la pérdida del FONID, pero claramente aparecen las universidades y no aparece todo el resto. Y ahí me parece que cuando estuvo Misiones, estuvo, ¿no?, luchas importantes que eran Neuquén, un salario bajísimo. Claro, Entre Ríos, Santa Fe, un montón de provincias, pero inclusive las que no aparecen en conflicto, como la provincia de Buenos Aires, porque hay una alianza entre el sindicato, la lista que conduce el SUTEBA, y el gobierno de Kicillof, pero que también viene perdiendo salarialmente de forma muy, muy profunda. Obviamente uno puede comparar cuáles son los momentos de pérdida mayor de en algún mes, en otro, pero no es que los universitarios venimos perdiendo mucho más que el resto de los docentes. Venimos perdiendo con sus diferencias, por eso digo, según jurisdicciones, ¿no? Es difícil la comparación según cargos, venimos perdiendo todos salarialmente. Como una indignación selectiva, digamos, respecto de cuál es el sistema o los docentes más atacados. Exacto. Y ahí me parece que valen muchas preguntas también respecto de la lucha universitaria, por qué la sociedad se consigue una marcha enorme, como se consiguió en abril y en el resto del país, masiva, porque eso se toma, ¿no?, masivamente y no aparece, no se construye una marcha general sobre la defensa de la educación, la ciencia y la salud, por ejemplo, ¿no? Cuando hay luchas de la salud muy importantes, cuando hay luchas, Bonaparte, Garrahan, exactamente, hay luchas fragmentadas con mucho menos apoyo social. Entonces, ahí evidentemente hay algo que la sociedad ya resignó en relación a los niveles de desigualdad, privatización de la educación de los niveles obligatorios y de la salud, y aparece la universidad todavía como el espacio donde, bueno, todavía hay una educación de calidad gratuita, que también está atravesada por procesos de mucho individualismo que empalman con Milei, ¿no? Esto de llegar a tener la universidad como la posibilidad de obtener un título para una mejora individual. Lo del ascenso, esto que recién decías también, ¿no? Lo de la idea del ascenso social, la movilidad social, por lo que charlábamos incluso al comienzo de la teoría del capital humano, que cada uno es responsable de su propia empleabilidad. Exacto. Como que empalma también con eso. Entonces, a ver, uno puede decir, es lógico, obviamente, todos queremos vivir mejor y es lógico que los distintos sujetos busquemos las formas o en las familias de estudiar para poder tener un trabajo mejor. El punto es, si nos damos cuenta, si podemos trascender esa mirada individual y si podemos generar una lucha colectiva que trascienda lo meramente individual y la mera salvación
porque digo, empalma con el apoyo a Milei. Si queremos plantear que todo el apoyo al universitario es el anti-Milei y lo otro va por otro lado, creo que nos confundimos. Y no estoy denostando la lucha universitaria, yo soy parte de eso. Estamos haciendo todos los pares, las medidas de fuerza, hay universidades tomadas, pero tenemos que poder ser capaces de analizar todo esto, me parece, de no simplificar lo que va pasando ahí en el medio, ¿no? Bueno, y ahí te quería hacer una pregunta más, porque desde ya que cuando se polariza la discusión, cuando Milei dice que la universidad es un lugar para ricos, y hubo un ingreso bastante considerable de primera generación de hijos e hijas de la familia trabajadora, incluso la propia clase trabajadora hoy que va a la universidad, eso por un lado, o la universidad para ricos por el otro, pero todavía no está, si se quiere, como uno puede pensar más en perspectiva, un cuestionamiento a que la propia universidad también está muy guiada por ciertos nichos de sectores más mercantiles o por diferentes empresas que se terminan apropiando del conocimiento social o colectivo de esos propios estudiantes universitarios y, por ejemplo, terminan trabajando para grandes multinacionales de la salud, cuando después hay jubilados que ni siquiera pueden comprar los medicamentos, o en la propia pandemia demostrar que se puede, con la capacidad intelectual o tecnológica que tiene un país, producir las vacunas, pero después se las terminan apropiando los grandes capitales de la salud, ¿no? Más allá de que debe haber un sector, incluso de votantes mileístas que hoy están en la lucha en defensa de la educación pública, varias encuestas dicen que el gobierno en ese sentido tiene un porcentaje de gente que dice, bueno, yo con esto no estaba de acuerdo. ¿Qué más deberíamos hacer o qué más podríamos cuestionar o cómo podríamos actuar también en la discusión de esta educación capitalista que tenemos para poder avanzar en una discusión más profunda de la educación y que incluso, como decías vos, incluya a todos los niveles? Por el otro día me acuerdo de un compañero nuestro fue a la tele, Luca Bonfante, le dicen, bueno, pero el problema de que no acceden a la universidad no es solo de la universidad, sino es del secundario. Y ya hay como una responsabilidad que se van tirando los diferentes niveles del sistema educativo, pero hay algo que no se termina a cuestionar del todo de qué expresa la propia universidad, ¿no? Claro. Sí, a ver, abriste como muchas puntas, pero a ver, que a la Universidad Argentina no van solo los ricos, está claro, no lo muestra claramente la estadística que no es así. Acceden fuertemente hijos de la clase obrera con los distintos fragmentos que tenemos dentro de la clase obrera. Cuando digo clase obrera, todo aquel que vende su fuerza de trabajo, no clase obrera industrial. Hay diferencias, obviamente, si uno va y entra a un aula de la UBA, probablemente no va a haber la misma composición social que en la Universidad de José C. Paz o de Luján, ¿no? De las distintas universidades. Que después los niveles de egreso son mayores en las estudiantes que provienen de familias con mayor poder adquisitivo, eso también es así, porque los estudiantes que laburan, bueno, se les alargan las carreras, tardan más en recibirse, muchas veces dejan, o sea, los deciles de menores ingresos es verdad que tienen tasas de egreso peores que los de mayores ingresos, pero bueno, justamente por las condiciones de vida, ¿no? En relación a lo que vos decís, entonces cuando uno dice soy primera generación de universitario, es obvio que eso en un proceso de expansión, la expansión de la educación superior se está dando a nivel mundial, no es un proceso solo de la Argentina. Es previo a América Latina, los países de Europa y Estados Unidos tienen tasas más altas, América Latina viene de 20 años de expansión muy fuerte de la educación superior y la Argentina concretamente también, si uno compara censo 2010 a 2022, hay un salto en las tasas de la educación superior, universitaria y no universitaria, ¿no? Completa e incompleta. Eso es un proceso mundial, justamente, es un proceso donde el capital requiere de fuerza de trabajo ya con conocimientos no generales, como decíamos en la primaria y en la secundaria, sino con saberes más específicos para trabajos que tienen distintos niveles de complejidad. Entonces eso es parte de este proceso mundial, no es una cuestión específica de la Argentina. Y en relación a cómo después, vos decías, las empresas se apropian de los conocimientos, bueno, eso es un poco la historia del capitalismo, digamos, justamente el capitalismo va objetivando en la maquinaria conocimientos, habilidades que fue desarrollando la clase obrera y el conjunto de la sociedad para el aumento de la productividad. Eso, digamos, no sería algo específico de este momento. Claro. Bueno, sí uno puede plantear, en todo caso, dentro del... me parece que hay... yo lo que plantearía frente a un país en el que tenemos estos niveles tan fuertes de diferenciación social y educativa,
con una porción de la clase obrera con fuertes niveles de degradación que hacen cuando se dice que la secundaria no dio las herramientas, Claro. y las de la secundaria le echan la culpa de primaria. Y primaria a nivel inicial. Y lo de inicial a la familia, porque la familia, todos tienen razón. No es que es un proceso que uno le echa la culpa al resto. Es real que hay una porción muy significativa de graduados y graduadas de escuelas secundarias que se reciben sin tener los conocimientos básicos que serían requisitos para poder tener un trabajo autónomo en la universidad, un estudio autónomo, ¿no?, en la universidad. Entonces, me parece que el desafío quizás mayor es articular todo lo posible, todos esos niveles, los distintos niveles, que la universidad no quede aislada, digamos, en sus luchas específicas, que evidentemente se tienen que dar, porque los docentes universitarios tenemos que pelear por nuestro salario, los estudiantes pelean por becas, en este momento también están peleando por nuestro salario, porque, bueno, vieron que ya hay facultades de la UBA donde se está viendo una migración de docentes de universidades de la UBA hacia universidades privadas, entonces los estudiantes están viendo el efecto que tiene la baja salarial de los docentes en su propia formación. Pero entonces, digo, me parece que más allá de las luchas específicas de la universidad, yo creo que lo que tenemos que es potenciar todo lo posible la articulación entre la necesidad de pelear por una formación mucho más sólida del conjunto de la clase trabajadora desde el nivel inicial, como vos decís, más desde la educación temprana, ¿no? Nosotros tenemos el nivel inicial desde los niveles con mayor niveles de privatización por la falta de oferta en nuestro país de jardines públicos, ni hablar de instituciones maternales, totalmente privatizado, sí, ¿no? Entonces, articular todo lo posible, eso que parece, por un lado puede parecer hasta ingenuo el planteo y hasta puede parecer muy complejo, porque en realidad estamos muy desarticulados, que tiene una historia, ¿no? El hecho de que las provincias, que las escuelas dependan de las provincias y la universidad todavía depende del Estado Nacional. Pero bueno, ahí hay mucho para articular en relación a las luchas, mucho que nos tenemos que dar como docentes y estudiantes de todos los niveles, los sindicatos, y pelear por una base de formación universal mucho más sólida, que es en todo caso la que después permitiría un desempeño, una trayectoria por la universidad mucho más sólida. Y ahí, bueno, sí, todo lo que podamos pelear respecto de, al interior de los planes de estudios, de discusiones teóricas, ¿no? De miradas que vayan en contra del sálvese quien puede, el individualismo, todo esto. Pero me parece que estamos todavía en un plano de que aún debemos exigirle al Estado condiciones máximas que no venimos exigiendo. De hecho, ahí yo creo que muchos de los compañeros que actualmente están y compañeras que vienen del kirchnerismo, del peronismo, pero sobre todo del kirchnerismo, que están planteando una serie de demandas hacia Milei, fueron muy condescendientes con el kirchnerismo y se peleó muy poco. O sea, el 6% del Producto Bruto Interno para educación se cumplió solo en 2015, que era un año electoral. Desde 2010, la Ley de Financiamiento Educativo planteaba metas 2005 a 2010. Desde 2010 hasta acá no hubo una nueva ley de financiamiento educativo, pasaron varios gobiernos, ¿no? Algunos de ellos kirchneristas, peronistas, no se peleó por una sanción de una nueva ley de financiamiento educativo, el FONIT quedó en un decreto, ni siquiera... La descentralización tampoco quedó. La descentralización quedó, más allá que uno puede ver matices en el papel del Estado en los 90 y en los 2000, en el macrismo, ¿no? Entonces ahí, digamos, venimos arrastrando, me parece... Esto de supuestamente no se puede decir tal cosa por hacerle el juego a la derecha. Bueno, le hicieron el juego a la ultraderecha, ¿no? A la extrema derecha. Yo me quedaba pensando dos cosas y una pregunta. Por un lado, por esto último que decías, como que tipo no quedarse con la foto, sino que hay un largo proceso en esta degradación, digamos, ascendente, no sé cómo, progresiva que se ha ido dando, no sé, podemos ir para atrás, de las leyes de descentralización hasta esta parte, con las responsabilidades políticas que también le caben a los sindicatos puntualmente, porque incluso, bueno, los docentes de la provincia de Buenos Aires, como vos bien decías, venimos perdiendo y no han habido ninguna medidas de fuerza. Incluso el año pasado, cuando las hubo, el mismo sindicato avaló los descuentos, por ejemplo, ¿no? Por un lado.
Por el otro lado me quedo pensando en esto de como un doble aspecto de esta lucha universitaria, de la fuerza que tiene, del movimiento estudiantil, de un gigante dormido, decimos nosotros, que se despierta, pero al mismo tiempo como desenganchada de los demás niveles, que también me hace acordar el meme ese, ¿viste? De la pileta, bueno, que se está hundiendo los demás niveles. Y después esto que vos decías, de que hay una tendencia internacional a la expansión de la educación superior, entonces, en tu opinión, ¿cuál es la política por qué el gobierno está desarrollando esta política de ataque, digamos, contra la educación superior, en el marco de que si hay una tendencia internacional a su expansión, digamos, ¿por qué? ¿Por qué este ataque y bueno, ¿por qué pensás vos que se desarrolla de esta manera, como yendo a contramano de las tendencias internacionales? A ver, la expansión se da en países con gratuidad y sin gratuidad. No es que la expansión a nivel internacional se da solo en los países que tienen gratuidad. De hecho, muchos que no la tienen, ¿no? Sí, sí. Y aún así se expande. Porque hay digamos, me parece que es claro que el conjunto del capital social, la relación social capitalista, necesita formación específica que solo se adquiere en carreras universitarias o terciarias. Entonces, no es que eso depende, que la expansión está tan necesariamente a la gratuidad. Por otro lado, me parece que, por lo menos yo lo que veo que es el gobierno digamos, está ajustando todo lo que puede, no solamente en educación. Obviamente, a los grandes empresarios, el RIGI, la ley bases, ahí no hay ajuste. El blanqueo, ¿no? Hay toda una cantidad de cuestiones que claramente favorecen a los capitales individuales, a distintos capitales individuales, pero hay un ajuste en salud, hay un ajuste en educación, hay un ajuste en las jubilaciones. Entonces, uno sí puede ver una caída muy fuerte del salario universitario en el verano, en los primeros meses. Después hubo intentos de recomposición que nunca le ganaron a la inflación, como reconoció el propio secretario de Políticas Universitarias el otro día, que dijo no hay un ajuste, solo que los aumentos no llegan a la inflación, o sea que es un ajuste. Entonces lo que digo no es que se está ajustando exclusivamente a la universidad. Se está ajustando en todos los sectores, los jubilados, o sea, es un ajuste brutal. Si uno ve los gastos del Estado Nacional, que muy fuertemente, gran parte de los gastos del Estado Nacional son las jubilaciones y los programas sociales, ahí hay un fuerte ajuste para alcanzar las metas para el pago de la deuda de jubilaciones. Se ajustó, si vos, o sea, a grandes rasgos yo te podría decir que hubo un ajuste mucho mayor en jubilaciones, que no es tampoco este gobierno, que viene de los gobiernos anteriores, que en la universidad. Lo que pasa que la universidad logró instalarse como aglutinó socialmente esa demanda de una manera que no lograron el mismo apoyo los jubilados. Es así. De hecho, hubo diputados que iban a ir contra el veto de Milei de la ley universitaria, pero que fueron a favor del veto de las jubilaciones, lo cual es lamentable, ¿no? El ajuste en salud es lo mismo. Lo que pasa es que están tratando de ajustar todo lo posible lo que tienen en sus manos el Estado Nacional, y las universidades están a cargo del Estado Nacional. Ahora, en el resto de los niveles ya ajustaron el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que lo reconvirtieron en el apoyo a las familias, a los vouchers para escuelas privadas. O sea, la plata del FONID casi que entró por esta ventanilla y se fue al pago de familias que envían a sus hijos a escuelas privadas de cuotas bajas, con lo cual logran cierto consenso en esa parte de la población y a su vez logran desviar fondos del Estado hacia la Iglesia Católica, porque la mayor parte de esas escuelas son parroquiales. Entonces, habría que ver si hay una hazaña específica con la universidad. Me parece que hay un ajuste brutal de todas las áreas del Estado que tiene a cargo el Estado Nacional, y la universidad es la institución que logró más consenso social en relación al rechazo a ese ajuste. Obviamente ahí está habiendo un ajuste en la universidad, pero vos comparás con los salarios, bueno, se plantea que las recomposiciones a los docentes universitarios fueron por debajo del resto del empleo nacional, pero ahora subieron un poco ahora se está discutiendo la recomposición de la garantía salarial de las dedicaciones más bajas. O sea, me parece que hay una cuestión específica no específica con la universidad, sino de ajuste general de todo lo que se puede ajustar
Claro, fue más caja de resonancia de otros malestares sociales también. Claro, claro. Después, a ver, en el discurso de Milei siempre estuvieron los vouchers, la universidad, el adoctrinamiento, la desregulación, el adoctrinamiento, la privatización, vía el arancelamiento, eso. Ahora, por ahora eso no está en la agenda, no lo están planteando. De hecho, en el marco del apoyo social creo que están diciendo, bueno, nosotros, hay algunos funcionarios del gobierno nacional que salieron a decir, no, nosotros apoyamos la universidad pública y gratuita. Eso no sé si está tan claro que vayan en esa línea. Sí creo que tanto en universidad como en institutos terciarios quieren avanzar en relación a procesos de auditoría y de evaluación y acreditación de la calidad, ¿no? De hecho, el Consejo Federal de Educación viene de aprobar una resolución que plantea que los institutos de formación de docente y técnicas tienen que pasar por procesos de acreditación de la calidad en los próximos años. Y eso pasó, no tuvo resonancia, no estuvo en los medios, y es algo que se viene ahora, procesos que ya se vivieron en la década del 90, ¿no? De acreditación de los institutos, el miedo a que si los institutos no cumplen determinados requisitos y estándares cierren, ¿no? Está toda esta cuestión de que estaba, ¿se acuerdan? En el capítulo de educación de la ley bases, claro, la evaluación, ¿no? Como que la evaluación como la llave, la pócima mágica. Desde el secundario y publicar todo, esos resultados hasta todo. Exactamente. Ahora este proceso de acreditación en la resolución dice que establece todavía que resguardan la identidad. Veremos, eso estará en disputa seguramente. Bueno, ¿algo más para decirnos, Tania? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, te invitamos a que te suscribas al canal y va a haber una serie de charlas y conversaciones educativas más. Muchas gracias, Betania. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego.